Dios está en medio de nosotros y nos gozamos en poder adorarle. Él es digno, Él es bueno, y por esta bondad tan grande de Dios es que el día de hoy podemos estar aquí. A Él sea toda la gloria. El día de hoy estaremos compartiendo un tema que posiblemente pareciera un tema que todos conocemos, que todos hemos escuchado, que nos queda claro, pero en ocasiones cuando tenemos que abordarlo o tenemos que hablar de él, carecemos de fundamentos, carecemos de argumentos, carecemos de una base escritural, una base bíblica, para poder explicar, para poder defender o para poder ayudar a las personas que nos rodean. El día de hoy vamos a hablar acerca de el pecado. Me gustaría que pudiéramos poner, por favor, la diapositiva del título de la presentación, el título de la enseñanza. ¿Qué es el pecado? Resolviendo las principales interrogantes a la luz de la Biblia. Resolviendo las principales interrogantes, las preguntas, las dudas, los cuestionamientos que hay con respecto al pecado. El día de hoy vamos a revisar varios textos de la Biblia, por lo tanto vamos a ir rápido porque son varios pasajes, y la idea es que podamos tener un fundamento sólido en cuanto a qué es el pecado, cómo ve Dios al pecado, cuál es la definición bíblica del pecado, qué produce el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, cómo ser libres del pecado, qué hizo Dios para poder darle al hombre una esperanza después de haber estado hundido y esclavizado en el pecado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos hable. El Señor está aquí y el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Padre amado, te agradecemos por la oportunidad de estar juntos y suplicamos que tú nos hables el día de hoy, que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu que está aquí presente, Dios, pueda obrar en los corazones con libertad, Señor. Bendícenos, ya lo estás haciendo, Señor. Síguenos bendiciendo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 32, versículo número 1. Es un salmo de David, un salmo hermoso, un salmo que habla de la dicha del perdón de Dios. Y comienza de esta forma, Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es un texto de la Biblia de un hombre que caminó con Dios, un hombre que entendió quién era Dios, un hombre que cantó y alabó a Dios, un hombre que escribió aún porciones de la Escritura, pero también un hombre que tuvo una situación espiritual en la cual entendió el pecado, entendió la gravedad del pecado. Él mismo se vio atado, esclavizado al mismo, y tuvo que correr a Dios para huir y para ser perdonado y restaurado. Y David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cubierto su pecado. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, observamos cómo Dios nos alerta del efecto destructivo del pecado. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro, vemos cómo Dios alerta, nos advierte
nos dice el poder de corrupción que provoca el pecado en la vida del ser humano, las consecuencias que genera. Lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cómo el pecado los llevó a sufrir tantas situaciones, tantas penurias, tantos castigos, tantos momentos difíciles como consecuencia del pecado. Solamente recordamos, por citar un ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y esperaban la tierra prometida y salieron dirigidos por Moisés con mano fuerte y brazo extendido. No pudieron entrar a la tierra prometida, la gran mayoría de ellos. ¿Por qué causa? Por el pecado. El pecado truncó los planes que Dios tenía para con sus vidas. El pecado frustró los designios de Dios. El pecado echó por tierra una promesa que ya había para ellos, pero que tristemente no la pudieron gozar porque pecaron, porque hicieron lo malo, porque persistieron en hacer lo incorrecto, porque se resistieron al llamado de Dios, porque no se convirtieron de todo corazón, porque no se arrepintieron, porque no caminaron en los mandamientos y en la ley de Dios, siendo incrédulos, siendo rebeldes e incurriendo en muchos pecados. La Escritura dice: bendito, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El pecado tiene varios sinónimos en la Biblia: desobediencia, transgresión, rebeldía, impiedad. Hay muchos sinónimos y palabras que se atribuyen o se enfocan a esta acción de pecar. Pero qué importante es poder entender que el pecado traerá consecuencias tarde o temprano. Tarde o temprano vendrán las consecuencias del pecado. Y la gente a veces incurre en él y dice: no pasa nada, no acontece nada, me saldré con la mía, pero finalmente llegan las consecuencias del pecado. En una ocasión una persona hablaba de un evento que sucedió hace años en un palacio muy elegante, donde se iba a celebrar una boda. Y estaba el novio, el desposado, allí para participar, obviamente, de la ceremonia como un protagonista. Se iba a casar. Y de pronto, poco antes de que él se casara, un hombre, aprovechando un descuido de la gente, se fue sobre el desposado, sobre el novio, y lo asesinó. Le quitó la vida. En el propio momento en el cual se iba a realizar el matrimonio. Y este hombre que asesinó al novio, al desposado, salió y se montó en un caballo aprovechando la oscuridad de la noche y huyó de forma vertiginosa y corrió dejando que el caballo lo llevara, y solamente golpeaba al caballo para que el caballo avanzara, y estuvo galopando durante horas y horas. Toda la noche estuvo cabalgando, sintiéndose libre de las consecuencias de lo que había hecho. El caballo corrió hasta que se agotó, y por fin en la madrugada llegaron a un punto en el cual este hombre y el caballo, extenuado, se detuvieron. De pronto el sol salió y, para sorpresa suya, el caballo lo había llevado otra vez a la puerta del castillo. O sea, había regresado al mismo lugar, había corrido toda la noche, y finalmente el caballo lo volvió a llevar al castillo del cual había salido. Y cuando abrió los ojos, ahí estaba la gente que lo estaba buscando, los cuales lo aprendieron, y vinieron las consecuencias de su delito, de su pecado, de su asesinato. Así acontece, es una anécdota verídica de lo que puede pasarle al hombre cuando no se arrepiente, cuando no se entrega a Dios, cuando no reconoce sus malas decisiones y rectifica, tomando en cuenta
a Dios y a sus mandamientos. Este tema, que es el pecado, es un tema esencial para la vida de todo cristiano. Es un tema esencial para la vida de todo aquel que desea caminar con Dios y desea andar por el camino que nos puede llevar a la vida eterna. Es algo absurdo que el día de hoy haya tantas personas que utilizan el púlpito para justificar el pecado, para decir no hay problema como vivas, no hay problema que camines de forma desordenada, que tomes, que fumes, que forniques, que cometas adulterio, que defraudes. No importa, no hay problema, puedes vivir así y Dios te va a perdonar. Como no dándole el peso al pecado. No hablando de la gravedad del mismo, no entendiendo que toda la Biblia, desde el primer libro lo podemos ver, como el diablo, perdido. ¿Pero por qué fue la condición que vivió el diablo? Porque se rebeló en contra de Dios, se ensoberbeció y fue lanzado del cielo. Y lo vemos ahí. En el primer libro, y atentando al hombre, y atentando a la mujer, y realizando su obra en la humanidad. Y vemos la consecuencia del pecado en Adán, en Eva, en Caín. Y a través de la historia de la humanidad podemos ver la consecuencia del pecado. Pudiéramos citar muchos hombres, pero por ejemplo el pueblo de Israel y Moisés mismo. Un hombre de Dios, un profeta, un hombre que habló de parte de Dios, pero en cierto momento de su vida no tuvo la sensibilidad para honrar a Dios. Puedes leerlo en la Biblia. Tomó la vara, golpeó la piedra, le habló bruscamente al pueblo y no representó correctamente a Dios. Y dice la Escritura que Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés. No vas a entrar. Y Moisés le decía: Señor, déjame entrar, cuando menos déjame verla. Y Dios le permitió subir un monte y poder observar a lo lejos la tierra prometida, pero no pudo entrar. ¿Por qué? ¿Porque obedeció? ¿Porque hizo lo recto? ¿Porque agradó a Dios? No, porque pecó, porque hizo lo malo, porque desobedeció a Dios. Es decir, toda la Biblia nos habla acerca de la advertencia de perseverar en el pecado. Y reitero, aún el último libro nos dice: pero los cobardes, los incrédulos, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, no van a poder entrar a la gloria. Así termina la Biblia. El Apocalipsis hablando en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la rebeldía. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Vamos a ver primero un diccionario bíblico. Tenemos la segunda diapositiva, que es la definición, de acuerdo a un diccionario bíblico ilustrado, Editorial Caribe, que dice lo siguiente acerca del pecado. Entre varias cosas dice: el pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal, o sea, la conducta, la comunión entre Dios y el hombre. También se define como errar, salir del camino. Aparece con frecuencia como verbo: errar, desviarse, andar perdido, ciego o divagar. O sea, no perseverar, no ser constante. Es una definición del pecado. Y si te fijas, dice: consiste en cualquier infracción de las normas. El pecado es eso. Es infringir ciertas normas, ciertas reglas, ciertas leyes que Dios ha establecido. Pero vayamos a un par de textos de la Biblia que nos dicen claramente, francamente, lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Si tú eres alguien que te gusta estudiar, te recomiendo que puedas apuntar los textos de la Biblia para que puedas tener toda una serie de pasajes que te van a dar un fundamento serio de este tópico
de este tema tan importante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Toda injusticia, ¿qué es? Es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Quiero enfocarme a la primera parte, porque la segunda parte es entrar a qué se refiere en pecado no de muerte, y no vamos a entrar a ello porque sería un tema aparte. Todos los pecados producen la muerte, pero hay ciertas acciones que dice la Escritura que cuando alguien llega a ese grado ya no puede regresar. O sea, ya no hay vuelta atrás. Pero no vamos a entrar en ese tema. Toda injusticia es pecado. ¿Qué es el pecado? La injusticia. ¿Qué es injusticia? Lo que no es justo, lo que no es recto, lo que no es limpio, lo que no es puro. La justicia es apegarse a las normas, apegarse a las leyes. Un juez justo es un juez que respeta las reglas y las normas que se han establecido. La injusticia es quebrantar las normas, quebrantar las reglas, infringir aquello que es bueno. Eso es injusticia. Hacer lo que no es correcto, lo que no está permitido, lo que es malo. Toda injusticia es pecado. La palabra de Dios es clara. Veamos otro texto en la misma carta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4. Fíjate lo que dice, es una definición del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué significa infracción de la ley? ¿Qué es una infracción? Una infracción es cuando alguien no respeta las reglas, no respeta las leyes. Una infracción de tránsito es cuando alguien va en sentido contrario y no respeta la norma que dice el sentido es hacia allá y toma el sentido opuesto. Comete una infracción. Una infracción es romper cualquier regla o norma. Significa infringir, quebrantar, desobedecer. El pecado es infracción de la ley, o sea, infringir la ley, quebrantar la ley, no obedecer la ley de Dios. Dios ha dejado leyes. Y dentro de las leyes que Dios ha dejado, Dios dejó una ley moral. Así como hay leyes en la naturaleza, en la física, en la química, en la biología, en la genética, hay leyes. El mundo se rige por leyes. Y hubo gente que las descubrió. La ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, la ley de la genética, la ley de... Hay leyes. Bueno, exactamente igual, hay leyes morales. Dios dejó reglas de qué es bueno y qué es malo. Y aún no conociendo la Biblia, dice el apóstol Pablo en Romanos, que Dios ha dejado su ley en nuestro corazón. Y ha dejado una conciencia en el hombre que le dice que es bueno y que es malo. Y ha dejado una razón en el hombre que le lleva a entender que es bueno y que es malo. Es decir, aunque alguien no conociera la Biblia, tiene la ley escrita en el corazón, tiene la conciencia y tiene la razón. Y esto le va guiando por el camino correcto. ¿Qué es el pecado? El pecado es infringir las leyes que Dios ha dejado. Dios ha dejado reglas morales. Dios ha dejado una ley moral, que es bueno y que es malo, que está permitido y que no está permitido. Y el pecado es cuando alguien infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Para ello es importante mencionar que Dios ha dejado leyes que son buenas, que son útiles, que son necesarias, que son perfectas, en todos los sentidos, en todas las áreas, en la química, en la física, en la genética, en la biología, pero también la ley moral de Dios es perfecta, es buena, es necesaria.
Nos lleva a obedecer ciertas conductas que permiten que haya paz en la sociedad, que nos permiten que haya respeto en la sociedad, que nos permiten que haya seguridad en la sociedad. ¿Acaso podemos salir a las 11 de la noche con libertad aquí en la alcaldía de Iztapalapa? Y cruzar las calles sin problema y platicando despreocupadamente o con la ventana abajo, ¿verdad que no? ¿Por qué pasa eso? Porque no se respetan las leyes de Dios. Hay robo, hay asaltos, hay asesinatos, hay secuestros. Y eso trae caos en la sociedad. Si la gente respeta las leyes morales de Dios, eso trae paz, trae tranquilidad, trae orden a la sociedad, a la familia, aún a una propia vida. La persona que respeta las leyes de Dios va a tener paz en su corazón. Pero alguien que no respeta las leyes de Dios va a empezar a tener zozobra, va a empezar a tener congoja, ansiedad. ¿Por qué? Porque sabe que no está caminando de una forma correcta. Las leyes de Dios son perfectas. Salmo 19, 7. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 19, versículo número 7. Hablando de la ley de Dios, las leyes que Dios nos ha dado. Salmo 19, 7. Dice la Biblia, la ley de Jehová es, ¿cómo? Perfecta, que convierte el alma. ¿Qué significa perfecta? Significa que es inmejorable. Significa que es lo que necesita la sociedad. Significa que es lo correcto, apropiado, a la medida de la necesidad del ser humano, del hombre, de la sociedad. Es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero también el Nuevo Testamento nos habla de la perfección de la ley de Dios. Romanos 7:12. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 12, nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, la ley es pura, el mandamiento de Dios es santo, es correcto, es bueno, es justo. O sea, nos muestra el camino. ¿Qué es el pecado? Toda injusticia. O sea, lo que va en contra del mandamiento. La ley de Dios, el mandamiento es justo, nos lleva por el camino recto y aparte es bueno, es para nuestro bien, es para el bien de la sociedad, es para el bien de las familias, es para el bien de la salud del hombre. El pecado destruye, el pecado enferma, el pecado trastorna, el pecado genera caos. En cualquier círculo en el cual tú lo veas, el mandamiento de Dios es justo, es santo, es bueno. Debemos entender eso. Dios ha dejado leyes buenas para el bien del ser humano y de todos. ¿Cómo entró el pecado al mundo? La palabra de Dios nos deja ver que el pecado entró en los orígenes de la humanidad, con Adán y Eva, porque había reglas. Aún estando ellos en el huerto del Edén, había reglas. Y una de ellas era, puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, pero de este árbol que está en medio del huerto, no comerás de su fruto. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué es eso? Son reglas, son normas, son indicaciones de parte de Dios. Y dice la Escritura que Eva en primera instancia fue la que tomó del fruto, engañada por la serpiente, que es una representación del diablo. Y después ella indujo a Adán, y Adán decidió pecar e hizo también lo malo, y ambos recibieron la consecuencia
de su pecado. Sí, se justificaron. El hombre se justificó, la mujer se justificó. Pero finalmente las excusas no sirvieron. Ambos tuvieron que ser castigados. El pecado tiene consecuencias. Génesis 2:17 dice la escritura de la siguiente forma. Aquí vemos que había una regla, una ley, un mandamiento y una consecuencia si se infringía. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está la ley, ahí está la instrucción. Porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. No es opcional, no es una sugerencia de Dios. No son los buenos deseos y las recetas divinas. No, es la ley de Dios. Son los mandamientos de Dios. Son las ordenanzas de Dios. Y la ordenanza fue: puedes comer de todo fruto, pero de este fruto, de este árbol en particular, abstente, porque va a haber consecuencias. Y cuando Eva y Adán incurrieron en el pecado y transgredieron la ley, vino la consecuencia. Se escondieron de Dios, estaban temerosos, se cubrieron con hojas de higuera, fueron sacados del Edén y vino una terrible consecuencia en su vida, en la tierra misma. Pudiéramos hablar mucho acerca de las consecuencias que vinieron sobre Adán y Eva, pero veamos cómo entra el pecado al mundo con la desobediencia. Aquí hay una pregunta. Adán pecó. ¿Qué provocó esto en la raza humana? Provocó que el ser humano naciera con una inclinación hacia el mal. Pero el hombre no nace con pecado. El hombre no nace pecando tampoco. Porque ya entendimos qué es el pecado. El pecado no es algo que está en los genes, no está en los cromosomas, o no está por ahí entre el hígado y el páncreas y el vaso. Ahí encontramos el pecado y el hombre nace con pecado. No, el pecado es infracción de la ley. Romper la ley, quebrantar la ley. El pecado es hacer injusticia. ¿Un niño nace quebrantando la ley? Bueno, para que hubiese eso tendría que haber un mandamiento que dijera: no nacerás. ¿Alguien conoce un mandamiento que diga no nacerás? Creo que no, ¿verdad? O tendría que haber un mandamiento que diga: no llorarás, o no comerás, o no tendrás hambre o dolor. No hay esos mandamientos. Si hubiese eso, entonces el niño al nacer estaría rompiendo el mandamiento: no nacerás, y estaría pecando. Pero no existe eso. El hombre nace, el ser humano nace, y nace en inocencia. Nace sin pecado. Es cierto, hay una tendencia, hay una inclinación del ser humano cuando va creciendo. Y también la influencia de la familia, la influencia de la sociedad en la que vivimos, la influencia de los valores que hay a nuestro alrededor comienza a bombardear y comienza a llevar a la persona a ciertas prácticas que cuando crece y tiene uso de razón y puede ser un agente de juicio, o sea, ser juzgado por Dios, empieza la responsabilidad moral. No, el pecado no se hereda. Ezequiel 18, del 1 al 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia. El pecado no se hereda. ¿Tú crees que Dios te va a culpar de los pecados de tus abuelitos? ¿O de tus bisabuelos que ni conociste? ¿O de los tatarabuelos? Ah, es que tu tatarabuelo un día robó, así que ni hablar, te vas al infierno también tú. Dios, pero yo no pude estorbarlo, yo no estuve ese día. Señor, si yo hubiera estado, le hubiera dicho que no robara.
No, no importa. Aunque no estuviste, también vas para el infierno. ¿Así es Dios? No sería justo. Si un juez juzgase así, porque tu abuelo fue un asaltabancos, te aprenden y te meten a la cárcel, eso no sería justo. Dios no es un juez injusto. ¿Te van a condenar por los pecados de tus ancestros? Obviamente no. Ezequiel capítulo número 18, versículo 1 dice, Ezequiel 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, fíjate lo que decía el refrán, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. A ver, ¿qué decía el refrán? Los papás comieron uvas agrias, o sea, como muy ácidas. ¿Has comido una uva muy verde? Muy verde o una fruta muy verde. ¿Qué te produce aquí en la encía, en los dientes? ¿Dolor? Se llama dentera eso. Entonces dice aquí la escritura, no se va a oír este refrán más. Los padres comieron uvas agrias y los hijos nacen con dentera. No, no. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. No, no tienes por qué usarlo. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y si lees el capítulo completo dice, si el Padre fuera injusto, pero el Hijo camina en justicia, el Hijo no pagará por el Padre. Y si el Padre camina en justicia y el Hijo camina en injusticia, la justicia del Padre no le va a servir al Hijo. El Hijo va a pagar por su pecado. O sea, si tu padre fue justo y tú caminas en impiedad, la justicia de tu padre no te va a servir. Tú vas a ser castigado por la impiedad. Y viceversa, si tu padre caminó en impiedad, hizo lo malo, tomó, asesinó, adulteró, pero tú decides caminar en justicia, tú decides caminar en rectitud, amar a Dios y buscarle, Dios no te va a condenar por los pecados de tus padres. Amén. Léelo completo ahí en tu casa, te lo dejo ahí de tarea para que lo revises. Ezequiel 18, léelo con calma, es un texto hermoso que nos habla de la responsabilidad individual del ser humano. Individual. Y por eso Dios nos llama a asumir un compromiso personal con Él. No decir el Dios de mis padres, sino decir mi Dios y mi Salvador. Que lo podamos conocer, que podamos tener un acercamiento, un encuentro con Él, caminar con Él, amarle a Él, agradarle a Él. No decir, por cuanto mis padres le conocen, entonces en automático ya tengo pase directo. Pase automático, ¿no? A la gloria. No, discúlpame. Es algo individual, es algo personal. Ahora es cierto, la influencia de los padres a los hijos es muy fuerte. Lo que ven tus hijos en ti es muy fuerte. La conducta tuya es muy fuerte, para bien o para mal. Procuremos ser una influencia positiva para aquellos que nos siguen, que puede inducirlos a la rectitud, a la justicia, a la veracidad, al trabajo, a la honestidad, al amor a Dios y al servicio a Dios. Amén. Es importante eso, pero cada quien tendrá que dar cuentas personales delante de Dios. No, el pecado no se hereda, ni la justicia tampoco. Es cierto, hay una consecuencia. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí, sí hay una consecuencia. Pero no que sea heredado genéticamente, sino que tiene que ver con el efecto del ejemplo, la inducción a.
por el mal comportamiento. Seamos cuidadosos. Pero también dice la Escritura, pero también Dios tiene misericordia de millares. Hace misericordia con millares. Los que aman y guardan sus mandamientos. Sí, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que pueda haber eso en nosotros. Amar a Dios, respetar sus mandamientos y caminar en ellos. No se hereda, no vas a pagar por los pecados del bisabuelo. Oye, y si Dios no te va a cobrar los pecados del bisabuelo, ¿te va a condenar por los pecados de Adán y Eva? Pues claro que no. O sea, si no va a ser así del bisabuelo, pues mucho menos de Adán y Eva. Ellos tuvieron que enfrentar la consecuencia de su desobediencia. Tuvieron que ser humillados y entender lo que habían hecho. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de caminar con Dios, de agradarle, de amarle, de obedecerle, de servirle. Hoy es nuestro turno. ¿Cómo lo estamos aprovechando? Sí, si hay una consecuencia del pecado original, del pecado de Adán, del pecado de Eva. Corrompió al mundo, trajo consecuencias, trajo secuelas, trajo una inclinación pero finalmente todos tenemos la capacidad de decidir, ¿caminaré por el camino ancho que me lleva a la condenación o caminaré por el camino estrecho que me lleva a la vida eterna? No, el pecado no se hereda. No vamos a pagar por lo que hicieron los antepasados. No nacemos con pecado. Un niño no nace haciendo lo malo. El pecado es infringir la ley, ya lo vimos. Un niño no nace infringiendo la ley. Obviamente, cuando va creciendo y va haciendo cosas incorrectas y llega a un momento en que tiene ya juicio, uso de razón, sabe lo que es bueno, lo que es malo y persevera haciendo lo malo con cierta edad y madurez, ahí empieza la responsabilidad moral. Pero el niño no nace siendo un pecador. ¿Qué efectos produce el pecado en el alma del ser humano? Me gustaría que pusiéramos la diapositiva de las 7 Es. Lo puse en 7 Es para que podamos tenerlo claro. Las 7 Es. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué provoca el pecado? En primer lugar, el pecado esclaviza. Esclaviza. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Podemos quitar la diapositiva y la vamos a ir poniendo de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Juan capítulo 8, versículo 34. El pecado esclaviza. Dice la Escritura, es Jesús hablando. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. El pecado esclaviza. El pecado genera una dependencia. Un esclavo hace lo que el amo dice. Así el pecador está esclavizado a cierta maldad. El enojo, la amargura, el robo, la inmoralidad, el adulterio, la mentira, el resentimiento, los pleitos, los chismes. Y el pecado esclaviza. Cuando alguien empieza a practicar un pecado, queda esclavo del pecado. Y esclavo nos habla de que va a haber una obediencia, un servilismo al pecado. Y la persona va a estar constantemente haciendo lo mismo, incurriendo, reincidiendo, porque está esclavizado al pecado. El pecado esclaviza. Ahí el tomador comienza diciendo: una no es ninguna. Una no es ninguna.
Pero se va a la segunda y la tercera y a la cuarta, y al rato está atado al alcoholismo. Y no puede escapar, no puede salir. Y busca una estrategia, busca otra, busca al médico, busca al psicólogo y sigue esclavizado. Porque el pecado ata, esclaviza al ser humano. Una persona que está incurriendo en pecados se vuelve esclava del pecado. Y un esclavo está atado, está amarrado. Y aunque quiera salir no puede porque está esclavizado. Y quiere cambiar, pero está atado con grillos, está atado con cadenas y se siente así. Pero eso es lo que produce el pecado, esclavitud. Él decidió adentrarse en ese camino de rebeldía. Ahora se siente atado y no sabe cómo escapar, porque el pecado esclaviza. Segunda E. El pecado entenebrece. Romanos 1:18. Romanos capítulo 1, versículo número 18. El pecado entenebrece, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, es un sinónimo del pecado, e injusticia, otro sinónimo del pecado, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea que no obedecen, que se rebelan, que hacen lo malo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, o sea, no hay excusa para el pecado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Atención, y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado produce tinieblas. Una persona que está esclavizada al pecado, a la murmuración, al chisme, al enojo, al odio, al resentimiento, a la inmoralidad, comienza a entrar en tinieblas. No sabe para dónde ir, no sabe para dónde correr, no sabe para dónde esconderse. ¿Por qué? Porque el pecado produce tinieblas, produce confusión en la vida del ser humano. Y las tinieblas nos llevan a caer, a tropezar, a no saber para dónde huir. Y uno corre para un lado y cae, y corre para otro lado y se golpea y se lastima, porque el pecado produce tinieblas. Tinieblas. El pecado entenebrece. Por lo contrario, Dios, cuando salva a alguien, le muestra el camino de la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En medio de las tinieblas está la luz del evangelio, está la luz de la palabra que nos guía y nos muestra el camino para que podamos andar en él. Dice el apóstol Pedro, mas tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. ¿Cómo qué? Como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es la palabra, una antorcha que nos guía en medio de la confusión, en medio del caos que vivimos el día de hoy, de los antivalores, en medio de las modas totalmente corrompidas, de la inmoralidad, de la indecencia, del bombardeo que hay constante con los modelos incorrectos que vemos en la sociedad. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la escritura, seamos guiados por la Biblia. La palabra de Dios da claridad. Pero el pecado produce, ¿qué? Entenebrecimiento, tinieblas. Entenebrecimiento. La persona está en tinieblas, en oscuridad, no tiene claridad, hay confusión. Y las tinieblas producen ansiedad, producen desesperación, producen angustia. Y esto es lo que provoca el pecado. El pecador, cuando ve la consecuencia de su pecado, que su adulterio ya fue descubierto y que va a perder a su esposa, a su familia, sus hijos,
Que hay problemas económicos, laborales, espirituales. Empieza a entrar en ansiedad, desesperación. Y dice, ¿por qué cometí tales locuras? El pecado produce tinieblas, entenebrece. ¿Ya vimos? Esclaviza. Segundo, entenebrece. Tercero, el pecado enemista. O sea, produce enemistad. ¿Enemistad para con quién? Para con Dios. Una persona que está caminando en pecado se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado leyes, ha dejado normas, y aquel que está en pecado está en rebeldía a las leyes y a las normas de Dios. Entonces se declara enemigo de Dios, entra en enemistad con Dios. El pecado produce enemistad entre Dios y el hombre. Y no porque Dios sea malo, sino porque el hombre voluntariamente decide alejarse de Dios en rebeldía y en enemistad. Así como el hijo pródigo se fue de la casa de su padre, que lo amaba, lo quería y deseaba su bien. Y el hijo pródigo huyó a una provincia lejana, a hacer lo malo, a despilfarrar sus bienes. Eso produce el pecado. Dice la Biblia en Colosenses 1:21, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué? Y enemigos, enemista, produce enemistad. Y enemigos de vuestra mente, haciendo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El pecado produce enemistad para con Dios. Nos volvemos enemigos de Dios. Es como alguien aquí en México que comienza a rebelarse en contra de las leyes. La autoridad lo va a perseguir, la autoridad lo va a detener, la autoridad lo va a castigar, la autoridad, si persiste, lo va a encerrar y lo va a sacar de la sociedad. Lo va a llevar a la prisión. ¿Por qué? Porque está en rebeldía, en enemistad en contra de la autoridad. Bueno, el pecado es lo mismo. El pecado trae enemistad en contra del Señor. Una persona que está caminando en pecado es enemigo de Dios. Su vida está luchando en contra de Dios. Su influencia está peleando en contra de Dios. Su comportamiento va en contra de su voluntad y de su ley. Y estará induciendo a otros a hacer también lo mismo. Volvemos a las es. Ya vimos que produce enemistad, que entenebrece, que esclaviza. El pecado también endurece. Endurece. Dice la Biblia en Hebreos 3, verso 12. Hebreos capítulo 3, versículo número 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Está hablando del pecado, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Veamos que pecado es apartarse, salirse del camino, desviarse, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice? Se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece.
y el pecado engaña. Seguimos con las es. Endurece y engaña. El pecado produce dureza en el corazón. El corazón del pecador se vuelve duro, se vuelve insensible, se vuelve sádico, se vuelve cruel, se vuelve burlón, se goza de la injusticia, se goza de la maldad, se ríe de la impiedad, se vuelve duro. No le duele ver a la gente que sufre. No es sensible a la voz de Dios. No es sensible a los hijos, no es sensible a la familia, no es sensible a la gente que le ama. Está duro. El pecado endurece. Y así es. Porque una persona que empieza a caer en pecado y sigue practicando el pecado y sigue haciendo lo malo, ese corazón que Dios le dio noble, ese corazón inocente se va encalleciendo como las plantas de los pies de los pescadores que van caminando sobre la arena caliente. ¿Has caminado sobre la arena caliente? Y quieres llegar al mar y ¡ay, ay, uy, ay! Y vas corriendo así, ¿no? Porque está hirviendo la arena. Y ves al pescador que va caminando así con su red. Y como si nada, ahí en la arena. Y se sube al barquito y hace cosas. Y tú dices, ¿cómo le hace? Yo no puedo ni siquiera cruzar así rápido corriendo y ahí voy. ¿No? ¿Por qué? Porque su planta de los pies tiene un callo grueso que se ha formado por el calor constante. Esto produce el pecado en el corazón. Se encallece, se endurece, se insensibiliza. El pecado endurece el corazón y la persona que está pecando se vuelve duro, se vuelve cruel, se vuelve sádico. Y tú puedes ver cómo gente que está en esto se ufana, se alegra en matar, en lastimar, en herir, en mentir, en engañar, en defraudar. Y se vuelve casi como un deporte que le practican. Y se gozan y se alegran en hacer el mal. Esto es lo que produce el pecado. Una dureza en el corazón. Un corazón duro. Por eso dice Ezequiel que él vendría a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Esto es lo que hace Dios cuando salva y cuando perdona y cuando restaura al ser humano. Pero cuando alguien persiste en el pecado, su corazón se endurece, porque el pecado endurece el corazón del hombre. Y dice Hebreos 3, estábamos leyendo el versículo número 13, ninguno de vosotros, parte B, se endurezca por el engaño del pecado. El pecado también produce engaño. Trae un engaño diciendo, no me va a pasar nada. No, yo soy especial. No me va a alcanzar mi maldad. Yo puedo hacer lo malo y me libro, como Sansón, que mentía y decía una cosa y salía corriendo y decía, librado soy. Pero un día se dio cuenta que lo había perdido todo. Lo había perdido todo porque jugó con el pecado y perdió. Y eso es lo que va a pasar con la gente que no respeta los mandamientos de Dios. Pérdida espiritual, pérdida moral, pérdida familiar. El pecado trae engaño, haciéndole pensar al hombre que va a ser librado, que no le va a pasar nada. Por eso Juan el Bautista le decía a los israelitas que estaban perdidos y engañados, le decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te engañó que vas a escapar de la condenación? ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te dijo? ¿Quién te tomó el pelo? ¿Por qué? Porque había un engaño en su corazón, pensando que estaban caminando con Dios, cuando en realidad estaban practicando lo malo. El pecado produce un engaño, y comienza el hombre a justificarse y a buscar excusas, a decir, bueno, sí maté, pero me provocó, sí robé, pero es que no me pagaban, sí defraudé, pero es que la sociedad está muy corrompida y todos lo hacen, sí mentí, pero bueno, todos mienten.
No, no, no. La ley fue dada por Dios para que podamos caminar en ella, para que podamos obedecerla y para que podamos agradarla. Y es cierto, cada día va a ser más complicado ser cristiano en una sociedad tan vil. Pero Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. El pecado endurece, engaña. Ponemos las es otra vez. La siguiente es, nos evade de Dios. O sea, el pecado lleva al hombre a evadirse de Dios, a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. El pecado nos lleva a la evasión, a no querer ver a Dios, a no querer toparme con Él, a evadirlo, a evitarlo, a alejarme de Él. El pecado nos aleja de Dios. Sí, la persona que está en pecado no quiere saber de Dios. No quiere escuchar de Dios. Le incomoda oír hablar de Dios. Le incomoda la palabra de Dios. Y eso lo lleva a evadirse, a alejarse, a apartarse. Así como el hijo pródigo de nuevo, que fue con el padre y le dijo, dame mis bienes, y salió corriendo a una provincia lejana, lejos del padre, lejos de cualquier cosa que pudiera traerle recuerdos del camino recto. El pecado nos aleja de Dios, nos evade de Dios, nos distancia de Dios. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice la Escritura, el profeta Isaías, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. ¿Qué nos está diciendo aquí Isaías? Que el pecado nos aleja de Dios, nos distancia de Dios, nos lleva a esa evasión, a eludir a Dios, a evitar a Dios. Y ese evitarlo, ese eludirlo, esa evasión nos lleva a distanciarnos de Dios. Una persona que está en pecado no tiene esa comunión estrecha que Dios quiere. Esa persona que está practicando la maldad no puede ir a Dios y orar y leer la Biblia y ser alimentado, ser bendecido, hablar con Dios como un hijo, un padre. Se siente lejos. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿no me oyes? Señor, ¿no me escuchas? Es que el pecado estorba. Es que el pecado obstruye. El pecado nos distancia de Dios. No, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Él sigue teniendo la mano poderosa de ayer. Ni el oído de Dios se ha agravado para oír. No, Dios no se quedó sordo. Él te escucha. Él oye y Él responde. Pero los pecados te han hecho estar lejos de Él. Tus pecados te han hecho evitar, evadir, eludir a Dios. Porque el pecado distancia al hombre de Dios. Pero entiéndelo, no es que Dios quiere esa distancia, no es que Dios quiere estar lejos de ti, más bien es el pecador que huye, que se aleja, que lo evita porque le incomoda. Son los efectos del pecado en el alma. Volvemos a ponerlas es. El pecado esclaviza, entenebrece, enemista, o sea, trae enemistad, endurece, engaña, evade, y el pecado es encantador, te encanta. ¿En qué sentido? Te voy a explicar. Un encanto, según las prácticas de aquellos que utilizan conjuros y eso, es como llevar a la gente como al hipnotismo y a ver cosas y así es el pecado. El pecado te engaña. El pecado tiene un encanto
momentáneo. Porque si el pecado fuese totalmente desagradable y supiera muy mal, la gente no pecaría. Pero el pecado tiene un deleite momentáneo. El pecado tiene un momento en el cual produce un placer, como del encantador. Un placer momentáneo. El que va a robar, ay, me voy a hacer de un vehículo nuevo. El que va a mentir, ay, me voy a salir con la mía, diciendo que hice lo que no hice. El que va a matar, voy a acabar con esta persona que aborrezco. El que va a adulterar, voy a tener placer con la persona. El pecado tiene un deleite momentáneo, pero las consecuencias posteriores del pecado son terribles. O sea, pareciera que es deleitoso, pareciera que es rico, pareciera que es agradable, pero lo es nada más al principio. Es el engaño. Es como el hipnotismo del pecado. Pero finalmente trae las consecuencias que son destructivas y devastadoras. Dice la palabra en Proverbios 20:17. Proverbios 20:17. Lo dice la Biblia. Sabroso es el pan de mentira, pero luego su boca se llena de cascajo. Sí, tiene un deleite momentáneo. Parece atractivo, parece agradable, pero las consecuencias son terribles, destructivas. Hay un adulterio, la jovencita, pero cuando viene el problema matrimonial y los hijos y el juicio y la enfermedad venérea y la traición y la persona dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué error cometí? ¿Por qué se veía tan atractivo? Pero es algo ilusorio nada más. Es algo irreal. Lo que viene detrás es terrible. Es devastador. Así es el pecado. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Sabroso. Hay una mentira, un engaño. Sabrosa la mentira. Pero ¿sabes algo? Después la boca se llena de cascajo. Sí, imagínate cascajo en la boca. Una cucharadita de cascajo, ¿no? Tierra, arena, cal, piedras, un poco de ladrillo. Te lo metes así a la boca. O sea, te empieza a quemar toda la mucosa bucal. Y si lo quieres morder, te va a romper los dientes. Sabroso es el pan de mentira, pero después tu boca se llena de cascajo. Qué desagradable tener en la boca cascajo. No te invito a que lo hagas. Nada más son ejemplos que nos deja la Escritura. Para que podamos entender qué produce el pecado. Parece agradable, parece bonito. Ay, una fornicación, ay, esto, una mentira, un robo, un engaño. Pero luego viene la consecuencia. Y cuando vienen las consecuencias, el hombre se lamenta, llora y dice, ay, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no atendí? Es lo que produce el pecado. Es la última que estamos viendo. Es encantador. ¿En qué sentido encantador? Que te engaña con ese encanto y que parece algo atractivo, pero acaba picándote la serpiente. Acaba picándote, mordiéndote la serpiente, clavando sus colmillos la serpiente, inyectando su veneno con la mordida y produciendo muerte. Así dice la Escritura, que una fornicación es así, pero después como la serpiente te muerde, como el áspid sordo te ataca y te muerde y mueres. Así es el pecado. Pareciera sabroso, pero es algo engañoso. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 25, hablando de esto, Hebreos 11, 25. Dice la palabra de Dios.
Para que veamos cómo sí la Escritura nos dice que hay un atractivo engañoso, momentáneo, temporal. Hebreos 11:25. Está hablando de Moisés, el cual escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, ¿de qué? De los deleites temporales del pecado, los deleites momentáneos, los deleites iniciales del pecado, sabrosos el pan de mentira, pero después tu boca se llena de cascajo. Consecuencias terribles, devastadoras. Es algo engañoso. Así es el diablo. Y así es el pecado. Te engaña con el exterior, pero no te deja ver las consecuencias que vienen detrás de la maldad. Son las 7 Es. Esclaviza, entenebrece, enemista, endurece, engaña, evade y parece encantador. La siguiente diapositiva. Pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias son devastadoras. Devastadoras. Soledad, vacío, amargura, miseria, esclavitud, pérdida moral, pérdida espiritual, pérdida eterna. Las consecuencias son devastadoras, destructivas. Cualquier pecado va a traer secuelas. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Quizá el que siembra cosas malas no ve consecuencias rápido. No pasa nada, no pasa nada. Es la siembra. Espérate que llegue la cosecha. Y cuando llegue va a decir, ¡ay! ¿Cómo salgo de aquí? Es lo mismo en lo bueno. Va sembrando, va sembrando. A lo mejor no ves hoy frutos. Sigue sembrando lo bueno. Sigue sembrando amor, paz, justicia, rectitud, honestidad, veracidad. Un día vas a cosechar lo bueno. Y vas a glorificar a Dios. Y vas a decir, gloria a Dios, valió la pena. Gracias, Señor, que no me cansé de hacer el bien. Porque a su tiempo segarás, si es que no desmayas. Seamos perseverantes. Continuemos haciendo lo bueno, no haciendo lo malo. Porque lo malo siempre traerá consecuencias devastadoras. Devastadoras. Ahora, el pecado nos lleva a ser delincuentes ante Dios. Un infractor de la ley es un delincuente porque ha delinquido, ha roto la ley. Es un delincuente espiritual. Y hay un pago por ese pecado. Todos lo sabemos. Ezequiel 18:4 dice la Escritura. Ezequiel 18:4. ¿Cuál es ese pago? La palabra de Dios es clara. Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Esa morirá. Y lo vemos desde el Edén. Dios le dijo, no comas de este árbol, come de todos los demás, porque el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Y lo vemos en el Nuevo Testamento también. La paga del pecado es muerte. Porque hay gente que dice, no, es que eso es Antiguo Testamento. Es que el Nuevo Testamento también dice que la paga del pecado es muerte. Vayamos a el libro de Santiago. En el capítulo número 1. Veamos cómo la Escritura nos dice esto. Santiago, en el capítulo número 1. En el verso 15. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. El pecado siendo consumado da a luz la muerte.
Nuevo Testamento, gracia. Cristo ya murió, ya resucitó. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo también lo dice. Y lo dice claramente. Nuevo Testamento. Romanos capítulo 6, verso número 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. Aquel que ha delinquido, aquel que ha hecho lo malo, aquel que ha robado, aquel que ha adulterado, aquel que ha hecho lo incorrecto y ha quebrantado la ley moral de Dios, merece la muerte eterna, la muerte espiritual. Es la paga. Es decir, si alguien ha pecado en contra de Dios, es deudor y tiene que pagar. Y el pago es la muerte. La muerte eterna. La muerte espiritual. La muerte eterna, estar sin Dios, no solamente en esta vida, sino aún en la vida eterna, es el pago justo por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos deudores por lo que hicimos. Somos deudores por la desobediencia. Somos deudores por lo que quebrantamos y merecemos la muerte. Pero Dios en su amor y su misericordia busca una solución para poder darle al hombre la oportunidad si deja su pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la solución. Aquí está la salida. El hombre merece la muerte. El hombre merece la condenación eterna. El hombre merece la separación espiritual y eterna de Dios por su pecado. Pero Dios, buscando darle al hombre una oportunidad, diseñó el plan de salvación más perfecto y hermoso que puede haber. Y envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, el cual trajo el evangelio, invitando a la gente al arrepentimiento y a la fe, invitando a la gente a pedirle perdón a Dios por el pecado y a creer. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer tu pecado, reconocer tu maldad, reconocer que has caminado mal, que has hecho lo malo, que pecaste en contra de Dios, que viviste lejos de Él. Y ese reconocimiento te lleva a pedirle perdón a Dios y a decirle: Señor, me equivoqué, hice lo malo, transgredí tu ley. Hoy veo las consecuencias en mi vida, en mi casa, en el trabajo, en la sociedad. Hoy lo veo, Señor. Perdóname. Perdóname. Y toma la decisión de cambiar. Toma la decisión de abandonar esa práctica y empezar a caminar de forma diferente. Esto es el arrepentimiento. Jesús vino llamando a la gente al arrepentimiento, a reconocer su pecado. Y esto viene como obra del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado. Él nos deja ver el pecado. Él abre nuestros ojos y se acaban las excusas, se acaban las justificaciones, se acaban los pretextos y uno dice: soy responsable. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está tratando con cada uno de los seres humanos. Y contigo lo está haciendo. Para que abramos los ojos. Para que podamos ver las malas acciones. Y para que pueda haber convicción de pecado y arrepentimiento. Que es pedirle perdón a Dios, que es abandonar el pecado y es empezar a caminar de una forma totalmente distinta. Jesús vino predicando el evangelio
y llevando a la gente a un cambio de vida y a tener fe. Fe para salvación. ¿Pero fe en qué? ¿Cómo podemos ser salvos? Reconociendo el pecado, pidiendo perdón, confesándolo a Dios, abandonándolo. Y 2, creyendo que hubo alguien que pagó nuestra culpa, pagó nuestra deuda y pagó nuestro delito. Y se llama Jesús. Por eso Él fue a la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús viene al mundo y viene a la tierra y va a la cruz del Calvario a derramar su sangre, a morir el justo por los injustos. El que nunca hizo pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Ahí está el perdón de los pecados. Hay que arrepentirse y hay que creer en aquel que dio su vida por nosotros. Hay que poner los ojos en Cristo Jesús y entender que por Él hoy tenemos la esperanza. ¿Por qué estamos hoy aquí? Gracias a Jesús. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero gloria a Dios que Él está vivo. Y Él tiene buena voluntad para con nosotros. Él es el sustituto perfecto que Dios ha enviado para pagar nuestra deuda, que no podíamos pagar sino muriendo. Y por eso Cristo fue a la muerte. Primera de Pedro 3:18. Ya estamos terminando. Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El que nunca hizo pecado, el justo, murió por los injustos, por nosotros, para pagar por nosotros, para dar su vida y pagar nuestra deuda. Pero para que nuestra deuda pueda ser pagada, tiene que haber arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y creer que Él murió por nosotros. Creer que Él dio su vida por ti. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia: al que no conoció pecado, se refiere a Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, nuestro pecado fue cargado en Jesús en la cruz del Calvario. Tu pecado, tu mentira, tu robo, tu adulterio, tu rebeldía, tu fornicación, tu injusticia fue cargada en Cristo Jesús cuando Él iba a la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, a través de su muerte, tú y yo podemos ser justificados y tener una nueva oportunidad. El acta de nuestros decretos fue clavada en la cruz del Calvario. Esa deuda que tenías fue clavada en la cruz y Él moría por tu deuda. Y cuando decía consumado es, estaba diciendo: está pagado. Está pagado. Fue pagado en la cruz. Fue cubierta tu deuda. Ya no eres deudor si te arrepentiste y creíste en Él, en Jesús, en lo que Él hizo. El pecado destruye, el pecado acaba con el ser humano, el pecado devasta, el pecado deteriora. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo tenemos vida, tenemos perdón, tenemos libertad, tenemos conciencia limpia, tenemos la posibilidad ahora de caminar en novedad de vida. Gracias a Jesús, a Él sea toda la gloria. Es gracias a Él, a lo que Él hizo en la cruz. El pecado es la peor maldición que puede haber sobre la faz de la tierra, pero la mayor bendición es la venida de Cristo Jesús.
el cual dio su vida para que hoy tú puedas tener vida eterna y podamos tener perdón de pecados y ser llamados hijos de Dios. El pecado esclaviza, Juan 8:34. El pecado esclaviza, Juan 8:34, pero Jesús liberta. Dice la Biblia, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Siguiente versículo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que hace Cristo Jesús. Viene a traer libertad al pecador, viene a romper las cadenas, viene a quitar esa esclavitud, viene a quitar esa ceguera espiritual, viene a dar luz, viene a quitar ese engaño y viene a darnos la verdad. Para que podamos caminar ahora en novedad de vida y ya no ser los que éramos antes. Eso no quiere decir que no habrá luchas, tentaciones, dificultades, sí. Pero Él promete estar contigo hasta el final, ayudarte y acompañarte. Termino con Mateo capítulo 26, 41. Es el último texto. Mateo 26, 41. ¿Cómo vencer el pecado? Es la última pregunta que quiero responder el día de hoy. Y la respondo con este versículo. ¿Cómo vencer el pecado? Mateo 26, 41. Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos debilidades, tenemos fragilidades, tenemos luchas. No somos ángeles, no hemos llegado al cielo. Pero si queremos llegar al final y caminar y llegar a la meta, tenemos que velar y tenemos que orar. Es decir, velar es estar vigilante. Y vigilante nos habla de alejarnos de cualquier cosa que nos lleve al pecado, que nos lleve a la maldad de nuevo, que nos lleve otra vez a aquello de lo cual saliste. Aléjate, huye, escapa, no juegues con fuego, no te expongas. Velad, sé cuidadoso, sé cuidadosa. Tú sabes de dónde te sacó Dios, de dónde nos sacó. Seamos cuidadosos. Velad y orad. Señor, ayúdame. Señor, acompáñame. Señor, fortaléceme. Señor, ve a mi lado. Señor, susténtame. Tenemos que aprender a depender de Dios, depender de Cristo. Él no solamente nos perdona y nos salva, Él nos cuida, nos fortalece y nos acompaña. Tenemos que permanecer en Él. El que permanece en Él da fruto y su fruto permanece. Es decir, tenemos que aprender a depender de Dios, ser vigilantes y buscar a Dios para que Él nos ayude a no regresar a aquello de lo cual salimos. Amado, el Señor te ha traído aquí porque Él te ama. Y Él quiere que camines con Él, que le ames, que le sirvas, que le obedezcas. Y Él quiere que llegues a la meta y que tengas vida eterna. Lo quiere para todos nosotros. Seamos sensibles. Escuchemos la voz de Dios. Aprendamos a caminar con Él. Y alejémonos de aquello que puede llevar a que se frustren y se trunquen los planes que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Ha sido una enseñanza quizá un poco densa y larga. Gracias por la paciencia. Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros. Dios nos está hablando. Si tú eres alguien que saliste del pecado, puedes decir amén, así es, gloria a Dios. Por Él estoy aquí.
Pero si tú eres alguien que no ha salido, el Señor te ha traído para que tú puedas hoy entregarle tu vida. Para que hoy puedas entender las consecuencias del pecado. Para que hoy puedas ver lo que has hecho, lo que has generado con tu vida. Y hoy Dios te está llamando, te está buscando, te está diciendo: vuélvete a mí. Entrégate, pídeme perdón. Mira tu maldad, abandónala. El Señor está aquí. Jesús es la solución divina. Jesús es el sustituto perfecto. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por nosotros. Y hoy podemos ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Pero recuerda que el Evangelio es arrepentimiento y fe. Antes de eso debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y estar dispuestos a cambiar. Estar dispuestos a llevar una vida distinta. Una vida diferente. Tomando en cuenta a Dios. Tomando en cuenta sus leyes, sus mandamientos, su palabra. Y entendiendo y creyendo lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Derramando su preciosa sangre para que hoy tú y yo podamos estar aquí y tener la oportunidad del perdón de los pecados. Y tener la oportunidad de que nuestra cuenta sea saldada. Esa cuenta, esa acta de decretos que había en tu contra, que tú sabes cuán grande era, la mía era enorme, fue clavada en esa cruz. Hoy puedo acercarme a Jesús. Hoy puedo llamarle Padre. Hoy puedo tener comunión renovada con Él. Hoy puedo decir: soy libre de aquello que me ataba. Es lo que Jesús hace en las vidas. Él está aquí y Él te ha traído porque desea transformarte, cambiarte, renovarte. No es una coincidencia. El Señor quiere que lleguemos al final. El Señor quiere que perseveremos hasta la meta. No quiere que quedemos postrados en el camino. No quiere que caigamos y nos desviemos. No quiere que el pecado vuelva a entrar a nuestra vida y nos destruya de nuevo. Quiere que lleguemos a la meta. Quiere que perseveremos hasta el final. Y si en momento dado alguno de los presentes ha tropezado, ve con Dios. Pídele perdón. Confiésale. Vuélvete a Él. El Señor está aquí y te está llamando, te está buscando, porque Él desea que sigas adelante hasta la meta, hasta el final con Jesús. A Él sea toda la gloria. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz
en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por Cristo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por Cristo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero Es allí. vi la luz. Es allí donde tenemos la esperanza. Él dio su vida por ti. Él derramó su sangre. Él murió. Y al tercer día se levantó victorioso de la muerte, resucitando para que podamos tener la confianza de que Él un día nos dará vida eterna. A todos aquellos que en Él confiamos, podemos confiar en Él. Podemos esperar en Él. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Por qué no entonamos este himno precioso? Les invito a que nos pongamos de pie y podamos terminar esta reunión entonando este himno que habla exactamente de lo que el día de hoy hemos estudiado. El pecado destruye, el pecado corrompe, el pecado lleva a la perdición, pero gracias a Cristo Jesús, su sacrificio, su muerte y su resurrección, hoy tenemos esperanza de vida eterna. Démosle la gloria a Cristo, alabémosle, porque Él es bueno. El pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por Cristo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por
en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no debo yo. Aleluya. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Gracias, Jesús. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él. En la cruz, en la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz fue allí. y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor amado, porque sabemos que tú hoy estás hablando a los corazones, Señor. Estás haciendo obras en las vidas, Señor. Y Padre amado, estás dando una esperanza de vida eterna, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, el pecado destruyó. El pecado hizo trizas muchas cosas. Pero tú has venido para traer restauración. Has venido a traer perdón. Has venido a traer esperanza y vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que hace Cristo Jesús a través de la fe en Él, en su amor, en su misericordia, en su sacrificio, en su resurrección. Él lo hizo por nosotros. A Él sea toda la gloria. Gracias, Jesús. Tu sacrificio en la cruz. Agradécele. Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús.
agradecerte tu sacrificio en la cruz. Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Perdido yo estaba y tu amor me rescató. Borraste mi pecado y me diste tu perdón. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Gracias, Jesús. Perdido yo estaba y tu amor me rescató. Borraste mi pecado y me diste tu perdón. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. Ahora sé que vivo justificado por ti. Ahora sé que vivo. Ahora sé que vivo justificado por ti. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por pagar por nuestro pecado, Señor. Gracias por darnos el día de hoy la oportunidad de la vida eterna, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de una vida nueva, Señor. Cuando un día vivimos perdidos, Señor. Gracias. Te amamos, Jesús. Te adoramos, te alabamos, Señor. Sella esto en los corazones, Señor, y cumple tus propósitos en medio de nosotros. Muchas gracias por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y de esta forma, Señor, también pedimos por cada uno de aquellos que han pasado cargas, Dios, por Jorge Armando Valdés, por la familia Mondragón Salazar, por la familia Ortiz Zamora, por la familia López Meléndez y la familia López Castellano, por la salvación de Primitivo López y Dominga Castellano. Pedimos por la familia Brito García, que sean fortalecidos,
Pedimos por Tere Soto, que será operada el viernes, Señor. Pedimos, Señor, por Ruth Escalona, por Eduardo Guzmán, por Cassandra, que tiene cáncer, Señor. Pedimos por Luis Salvador Guzmán, que se accidentó y se encuentra delicado, Señor. Pedimos por Zoila López, que le acaban de detectar cáncer, Señor. Pedimos, Señor amado, por Emelina Cervantes, Señor. Y por cada uno de los enfermos que hay en medio de nosotros, Señor. Padre, obra en cada persona que hemos citado el día de hoy, Señor. Ten misericordia. Tú conoces su necesidad, Señor. Haz la obra en sus vidas, Señor. Ayúdalos, sánalos, sálvalos, Señor. Haz un milagro en sus corazones, Señor. Que te puedan conocer, Señor. Que puedan ser salvos, Señor. Y si es tu voluntad traer salud y sanidad, hazlo, Dios. Y aún en medio de nosotros, Señor, ven a visitarnos, ven a glorificarte, Dios. Trayendo restauración, trayendo salud, trayendo sanidad, Señor. Padre, por tu llaga fuimos sanados, Señor. Tenemos confianza en lo que hiciste en la cruz del Calvario, y en ti hay poder, Señor, para traer restauración y salud, para traer sanidad, Señor. Tú conoces la enfermedad que hay en medio de nosotros, Señor. Trae restauración, trae salud. Glorifícate, Señor. Y sobre todas las cosas, trae salvación, Señor. Trae perdón de pecados, Señor. Trae restauración. Rompe las cadenas, Señor. Renueva la visión, Señor. Que pueda haber un camino en libertad, Señor, por tu gracia, por tu espíritu y por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.